del reduccionismo que venimos usando en la ciencia desde tiempos de Newton al holismo, del cual hablaremos en este video. El reduccionismo ha tenido mucho éxito en las ciencias exactas. Se basa en el análisis, que básicamente divide en componentes a los fenómenos para estudiarlos de manera aislada. Esto ha tenido muchos éxitos, pero también tiene sus límites. La idea principal del reduccionismo es tratar de explicar los fenómenos en términos del comportamiento de sus componentes. Esto nos lleva a tratar de explicar todo el universo en términos de la física. Pero dentro de la física misma no se ha podido reducir, por ejemplo, la dinámica de fluidos que se estudia con las ecuaciones de Navier-Stokes a la mecánica clásica. Y bueno, si esto no se ha logrado, ¿cómo podríamos aspirar a reducir la biología, la economía, la sociología a la dinámica de partículas? Veamos un ejemplo. ¿Ustedes qué piensan? ¿El dinero es real? Pues independientemente de nuestra concepción de la realidad, podemos decir que el dinero tiene un efecto causal sobre la materia y la energía. Sin embargo, las partículas que pueden formar un billete o una moneda no nos dicen nada sobre el valor que nosotros le damos al dinero. Esta se da gracias a la relación social que se da entre las personas, de lo cual la dinámica de partículas no nos da ninguna información. Dado este y otros límites del reduccionismo, en décadas recientes se ha estado dando una transición hacia un nuevo paradigma que podemos llamar holismo, el cual desde la Grecia antigua con Aristóteles ya se había planteado y también se ha estudiado mucho en India, y no tiene tanto que ver con el holismo New Age, es más bien el tratar de estudiar a las partes y a sus interacciones. ¿Qué es un científico? Un astrónomo es un científico, también lo es un biólogo, un geógrafo y muchos más. Pueden ser hombres o mujeres de diferentes edades y trabajar en cualquier rincón del planeta. Entonces, ¿qué tienen en común? Los une una forma de pensar. Todos utilizan el mismo método para realizar sus investigaciones científicas. Usen su curiosidad y sus experiencias previas para definir qué quieren investigar. Seleccionen un tema y busquen información en libros, revistas o internet, con el cuidado de que sean fuentes confiables. También pueden pedir ayuda a un experto en el tema. A continuación, definan la pregunta de investigación y la hipótesis. Piensen cuál es la pregunta que quieren contestar y cuál es la respuesta que esperan. Esa suposición será su hipótesis. Por ejemplo, sabiendo que algunos desechos pueden ser arrastrados por el agua y que los desechos plásticos flotan más que otros, mi pregunta podría ser: ¿qué tipo de desechos son comúnmente transportados por el río? Y mi hipótesis: el desecho que con mayor frecuencia es arrastrado es el plástico. Luego, diseñen la metodología. Planeen qué y cómo harán para responder su pregunta. No siempre es necesario hacer experimentos, también pueden obtener datos en terreno haciendo trabajo de campo. Por ejemplo, para contestar mi pregunta, iré una vez por semana al río de mi comuna
por 2 meses y colocaré en el agua por 3 horas una red especialmente diseñada para capturar basura flotante. Cada vez que vuelva del río, dejaré secar el contenido de la red y lo analizaré, clasificando los desechos por tipo y contándolos. Ahora viene la acción. Hagan sus experimentos o salgan a hacer el trabajo de campo. Obtendrán información valiosa. Regístrenla cuidadosamente, anotando cada medición y observación, también las fechas, horas y lugares de estas. A continuación, ordenen y analicen sus datos. Siempre es bueno hacer tablas, gráficos o figuras para que sea más fácil entender los resultados. Es el momento de discutir sus resultados. Compárenlos con los de otros estudios similares y expliquen por qué piensan que obtuvieron los resultados que obtuvieron. Evalúen si hubo errores en la toma de datos y si es necesario hacer más estudios para poder responder a su pregunta. Con todo lo anterior, podrán plantear sus conclusiones, resuman sus principales hallazgos y afirmen si su hipótesis fue aceptada o no. Volvamos al río. Si mis datos muestran que la basura que encontré más veces fue el plástico, entonces podré decir que mi hipótesis se mantiene válida. De lo contrario, tendré que rechazarla. Finalmente, comuniquen sus resultados. Compártanlos con otras personas con un informe, presentaciones, paneles u otros. Hay muchas formas. Recuerden que la ciencia avanza con muchas pequeñas y grandes investigaciones que se potencian entre sí. Resumamos los pasos. Seleccionar un tema y buscar información. Definir la pregunta de investigación y la hipótesis. Diseñar la metodología. Experimentar o realizar trabajo de campo. Examinar y analizar los resultados. Comparar y discutir los resultados. Concluir sobre los resultados. Y finalmente, comunicar los resultados y conclusiones. Es posible que al terminar su investigación tengan nuevas preguntas. Con ellas podrán desarrollar más investigaciones y así entender cada vez mejor el fenómeno que les interesa. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los desechos que encontré? ¿Llegarán al mar? ¿Habrá diferencias si hago el estudio en otra época del año o en otros ríos? ¿Qué podemos hacer para que esto cambie? Estudio científico de las interacciones existentes entre los seres vivos y el medio ambiente en el que habitan y también entre ellos. La sistemática evolutiva es una escuela de clasificación que tiene como finalidad determinar no solo la genealogía, sino también la evolución de los diferentes linajes que componen un taxón. Dentro de esta sistemática evolutiva podemos encontrar los cladogramas.
Los cladogramas son diagramas que permiten representar el parentesco evolutivo entre las especies. Este se parece pues a un árbol genealógico en el que la base del árbol representa un antepasado común para los organismos o grupos ubicados al final de las ramas. Cuando hay una ramificación en un linaje, esta se presenta con una nueva rama. Todos los descendientes de esta nueva rama comparten un mismo ancestro y están más cercanos entre sí que con los descendientes de otras ramas. Cada cladograma, por representar las relaciones evolutivas entre un grupo de seres vivos, se considera una teoría científica. Ahora pues les voy a explicar un ejemplo del siguiente cladograma. Este es una bacteria, un hongo, una mariposa, un pez, una lagartija, y por último un ratón. Estas ramas pues señalan cada organismo que les acabé de mencionar. En esta imagen se muestra el parentesco entre una bacteria, que la vemos aquí, un hongo, una mariposa, un pez, una lagartija y un ratón. Junto a la línea del cladograma se notan unos cuadros rojos, que lo pueden observar aquí, que indican las características compartidas entre todos estos organismos. Las características que está más en la base es el de estar formado por células, que está aquí, células eucariotas. Todos los linajes que se derivaron desde este punto, los que conducen a los hongos, mariposas, peces, lagartijas y los ratones, poseen esta característica, es decir, el hongo, la mariposa, el pez, la lagartija y el ratón poseen células eucariotas. La segunda característica señalada, que es la que vemos aquí, son los tejidos animales. Todas las ramificaciones que hay después de este punto deben tener tejidos animales, exceptuando el hongo y la bacteria, pues que está antes de este nodo. Una característica es la de poseer cráneo. Entonces podemos decir que el pez, la lagartija y el ratón poseen cráneos y los anteriores no. Y la cuarta característica están los pulmones, dándonos a conocer que la lagartija y el ratón poseen pulmones. Y pues por último el pelo, que solo el ratón posee pelo. Basado pues en este cladograma podemos afirmar también que un ratón está más emparejado con una lagartija que con un pez, ya que el nodo de bifurcación entre los linajes del ratón y la lagartija está más próximo que el nodo de bifurcación de los linajes que lleva un pez y el ratón. Bueno, y finalmente pues podemos decir que a través del cladograma se puede hacer una lectura de todas las características que poseen los organismos, pues teniendo en cuenta la información que puede proporcionar el cladograma.